Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un nuevo episodio de nuestro proyecto de Educación Médica Continua, el día de hoy me complace presentar en que estimo muchísimo desde Bogotá, Colombia, a la doctora Viviana Angélica Laverde Cardona, quien es médico cirujano por la Universidad Unisanitas. Además, pues tiene un amplio currículum. Ella hizo una especialización en epidemiología por la Universidad de los Andes. También tiene una maestría en salud pública igual por la Universidad de los Andes. Actualmente ella es residente de cuarto año de la Universidad Militar de Nueva Granada. También es miembro de la ASBOC y de FECOLSOC. Y también ella representa a Colombia por parte de WATOC. Y actualmente también ocupa el puesto de vicepresidenta de la JOC. El día de hoy pues nos va a hablar de un tema bastante interesante y que sin duda nos va a ser de mucho beneficio para nuestra práctica diaria, que es la hemorragia obstétrica y reanimación del control de daños en obstetricia. Muchas gracias, Vivi, por haber aceptado esta invitación. No, Leo, gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar en tu canal, ver todo lo que ustedes han logrado unidos y poder aportar un poquito de educación y de avance ante diferentes temas de ginecología y obstetricia. Entonces, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Vivi, pues te cedo el micrófono y empecemos. Gracias. Bueno, y nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este tema, que es hemorragia obstétrica y reanimación de control de daños en obstetricia. Entonces, en forma de introducción, pues es un tema que tiene mucha relevancia dado que la mortalidad materna y perinatal son indicadores de desarrollo de cada país, que usualmente son objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que la morbilidad materna extrema es un indicador internacional de desempeño y parámetro de calidad de la atención. Esta imagen que les tengo aquí me parece que es fundamental para entender un poco este tema y la relevancia, y es porque es lo que lo que pasa con un iceberg, y es que la mortalidad materna es lo que nosotros vemos encima, pero por debajo no sabemos el tamaño de las morbilidades maternas que se han presentado. Por eso es importante tener en cuenta que la morbilidad materna extrema es un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivía a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo, y que usualmente pues si nos damos cuenta a tiempo y hacemos las cosas pertinentes, puede evitarse la mortalidad materna, pues dado que es una causa directa de mortalidad. Con respecto pues a este tema, es importante tener en cuenta que la hemorragia posparto es una pérdida significativa de sangre después del parto. Cuando hablamos de parto vaginal, la idea es que se considera de más de 500 mililitros de sangre, y en cesárea más de 1000 mililitros de sangre. Es la principal causa de mortalidad materna en países en desarrollo, y en países desarrollados ha caído a segundo o tercer lugar en cuanto a muertes directas, es decir, muertes relacionadas con el embarazo, detrás de complicaciones hipertensivas y tromboembólicas. Esta imagen que les traigo acá es una imagen que utilizamos mucho en Colombia, y es donde hablamos de la clasificación del choque y la evaluación de respuesta. Entonces tenemos diferentes parámetros que son la pérdida de volumen, teniendo en cuenta una mujer más o menos de 50 a 70 kilogramos, el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica. Esto nos va a dar el grado de choque y nos va a decir si requerimos o no transfusión. Que es importante tener en cuenta que la pérdida de volumen a veces es un poquito subjetiva, dado que no tenemos una cantidad exacta de lo que perdimos, pero digamos que teniendo en cuenta eso más todos los otros parámetros, podemos considerar a qué grado de choque podemos llegar. Entonces, esto va a ser como un semáforo, vamos a tener tres colores principalmente. El primero nos va a hablar de una pérdida más o menos del 10 al 15%, que es de 500 a 1000 cc, en donde el sensorio no se va a ver alterado, así como la perfusión. El pulso se va a ver entre 60 y 90 latidos por minuto, la presión arterial sistólica va a estar mayor a 90, el grado de choque va a estar compensado y la transfusión usualmente no va a ser requerida. En el siguiente color vamos a tener dos opciones, que va a ser pérdida del 16 al 25%, que es de 1000 a 1500 cc, o del 26 al 35%, que va a ser de 1500 a 2000 mililitros. Usualmente el sensorio puede estar normal o puede estar agitada la paciente, se va a ver palidez o frialdad asociada a diaforesis, el pulso va a estar 91 a 100 si es leve, de 101 a 120 latidos si es moderado,
La presión arterial sistólica va a estar de 80 a 90 en leve y de 70 a 79 en moderado. Y usualmente en el grado leve puede requerir transfusión, como puede que no. Y en el moderado usualmente sí requiere transfusión y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Y finalmente el rojo, que es pérdidas de 35% más, que usualmente se pierde 2000 cc. La paciente puede estar letárgica o inconsciente, va a tener palidez, frialdad, mayor sudoración y llenado capilar mayor a 3 segundos. El pulso va a estar mayor a 120 latidos por minuto. La presión arterial sistólica puede estar menor a 70. El grado de choque se va a considerar como severo y usualmente la transfusión que va a requerir es transfusión masiva. ¿Cómo van a ser estas transfusiones? En choque moderado usualmente se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados sin pruebas cruzadas o negativo. En sospecha de coagulopatía, pues hacer una transfusión temprana de plasma fresca congelado en una relación de 1 a 1,5. Y en choque severo, una transfusión masiva donde se van a poner 6 unidades de glóbulos rojos empaquetados, 6 de plasma fresco congelados y un cup de plaquetas. Entonces, tener en cuenta cuál de las cuatro causas posibles es la que va a tener nuestra paciente y aquí vamos a desglosar cada una de las cuatro causas que son las cuatro Ts. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es tono. Entonces, tono, que es importante, que es cuando se presenta atonía uterina y esa es la causa de nuestro sangrado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando hay una paciente que tiene atonía uterina? Un masaje uterino externo de forma continua y permanente hasta que haya cedido el sangrado. Puede hacerse un masaje uterino bimanual por 20 minutos o hasta que cese el sangrado. Es importante tener en cuenta que se debe aplicar antibiótico profiláctico, que puede ser ampicilina o cefalosporina de primera generación, 2 gramos dosis única, o si la paciente es alérgica, se puede poner clindamicina 600 miligramos más gentamicina 80 miligramos y ya como dosis única. Y en atonía uterina es importante tener en cuenta que vamos a utilizar medicamentos y muchas veces las pacientes responden a medicamentos, ya que pues mejora el tono uterino. Entonces, primero lo que se puede dar es a partir de tener en cuenta que si ya se pusieron las 10 unidades de oxitocina iniciales, la idea es completar hasta 40 unidades, es decir, se ponen 30 unidades de oxitocina diluida en 500 cc y se pasa a 125 cc por hora para pasar en 4 horas. Si no se han colocado las 10 unidades, se van colocando 5 unidades de oxitocina vía intravenosa lenta y se va a poner la infusión. Se puede poner la ergometrina, la dosis es 0,2 miligramos intramusculares y se puede repetir una dosis en 20 minutos hasta cada 4 a 6 horas para una dosis máxima de 5 ampollas en 24 horas. Que es importante tener en cuenta que este medicamento está contraindicado para las pacientes que tengan hipertensión arterial, bien sea hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión arterial crónica, está contraindicado en estas pacientes. Y finalmente, si no tenemos nada de esto, tener en cuenta que se puede utilizar como última medida el misoprostol. Se pueden poner 800 microgramos sublinguales solamente en los casos en que no tenemos oxitocina ni ergometrina. Y por supuesto, ácido tranexámico, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Si a pesar de esto ya no me funcionó, ¿qué puedo hacer? Un taponamiento uterino con valor hemostático. El balón de Bacri es fundamental en estos casos, poderlo utilizar, poderlo poner y esto va a mejorar el tono de la paciente. Tener en cuenta que para el tono no se va a realizar empacatamiento con compresas, solamente el taponamiento uterino con valor hemostático. Tener en cuenta que si, digamos, estamos en un primer nivel y yo no tengo absolutamente nada, no tengo un balón de Bacri, se podría utilizar un preservativo con solución salina como medida extrema y en este caso remitir a la paciente a un mayor nivel de complejidad en condiciones seguras y realizar reanimación, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Seguimos con el trauma. Entonces, pues, ¿qué es el trauma? Su nombre lo dice, y es desgarros en cervix o en canal vaginal, y que es lo principal, realizar sutura. Que las suturas van a ser con lo que tenga en ese momento disponible de sutura, bien sea Vicryl Rapid, Vicryl, bien sea catgut, lo que tenga en ese momento, lo voy a utilizar. Y que se debe aplicar el antibiótico profiláctico, igual como hablamos anteriormente, las mismas dosis, si está alérgica, pues clindamicina, gentamicina, y solamente en ese caso.
Es importante, se me olvidó mencionarles, que en tono, si nosotros dejamos el balón de Bacri, sí es importante dejar antibiótico por horario, ya que es un cuerpo extraño. ¿Listo? Tener en cuenta que si la paciente presenta inestabilidad hemodinámica y no hay disponibilidad de sutura, o está muy difícil por el tamaño de la lesión y necesitamos anestesia y no tenemos, bueno, el caso que sea, en ese caso se puede hacer un taponamiento vaginal con compresas húmedas y remitir inmediatamente para estabilizar y poder realizar el daño. Vamos con nuestra tercera T, que es trombina. Y pues la trombina es una condición en la que sabemos que se impiden que los coágulos sanguíneos se formen normalmente. Un ejemplo de estas patologías es, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand o una condición obstétrica que sea como la eclampsia o la abrupción de placenta, que lo que va a generar es una afectación en la trombina. Y esto lo que nos va a dar es un trastorno de la coagulación y nos va a provocar coagulación intravascular diseminada. El tratamiento para esto básicamente va a depender de cada una de las causas específicas que tengamos para poderlo realizar, pero muchas veces pues estos pacientes requieren transfusiones masivas, manejo en UCI y ver la causa determinada para corregirla. Y finalmente nuestra última T, que es tejido, que tejido se puede presentar por dos causas principalmente, inversión uterina o placenta retenida, retención de restos placentarios. Entonces, con respecto a la inversión uterina, que es importante tener en cuenta hacer reposición uterina, es decir, veo que se me viene la placenta, de una vez la vuelvo a colocar en su lugar y se vuelve a manejar como una atonía uterina, porque la inversión uterina usualmente genera atonía uterina. Usualmente estos pacientes, aparte de requerir manejos médicos, requieren manejo, por ejemplo, con balón hemostático. Y placenta retenida o retención de restos placentarios. ¿Cuál es la idea? Que se debe hacer la extracción manual de la placenta, teniendo en cuenta que hay riesgo de acretismo placentario. Si yo lo estoy sospechando, pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque si hay un acretismo placentario, obviamente no voy a poder hacer la extracción manual y ahí el manejo es completamente diferente, ya que la paciente se va para histerectomía usualmente, dependiendo del protocolo que tengamos en cada uno de los hospitales. Que es importante tener en cuenta que idealmente debería ser bajo anestesia esta revisión uterina, pues para sacar todos los restos placentarios que hayan quedado y volvemos a lo mismo, antibiótico profiláctico, ampicilina o cefalosporina de primera generación, una dosis única, o en las pacientes alérgicas, clindamicina más gentamicina. Teniendo en cuenta esto, este artículo me pareció súper bonito, es un artículo del 2022, que es resucitación del control de daños en obstetricia, que estuvo publicado en la revista de materno-fetal y de medicina neonatal por los doctores Carvajal, Ramos, Kusanovic y Escobar. Entonces, ellos nos hablan en el artículo que es la hemorragia obstétrica. Primero, que es un evento catastrófico, que es lo que venimos hablando, que es la segunda causa de morbimortalidad materna en los países desarrollados, que es el volumen de pérdida de sangre mayor a 40% del volumen total de sangre, va a generar una hipoxia global y disfunción multiorgánica más un daño metabólico, y que la hemorragia posparto va a ser una pérdida de sangre que supera 500 cc en un parto vaginal y 1000 cc en un parto por cesárea, como lo habíamos hablado anteriormente, que toda pérdida de sangre más inestabilidad hemodinámica, que es lo mismo que habíamos hablado del cuadrito que les mostré. Una pérdida de sangre, que la paciente se hipotense, que la paciente haga un índice de choque alterado, es una paciente que se considera con hemorragia postparto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase inicial de la reanimación? Optimizar agresivamente los parámetros hemodinámicos. ¿Para qué? Pues para que para la paciente no se nos vaya a complicar más. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiología de la disfunción orgánica? Vamos a tener complicaciones metabólicas que lo que nos van a generar son hipoperfusión y esto nos va a generar una coagulopatía irreversible o una prolongación de la hemorragia que nos va a llevar a una disfunción multiorgánica y nos va a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Llegar a este punto. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a evitar? Ya vamos a verlo. Entonces, ¿cómo vamos a revertir la disfunción orgánica evitando la triada traumática de la muerte? Recordemos que la triada traumática de la muerte va a ser la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos. ¿Para qué? Para revertir la disfunción orgánica. Vamos a empezar por la hipotermia,
Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que la hipotermia lo que nos va a generar es un aumento en la mortalidad, va a disminuir, va a generar una disminución de la actividad metabólica en el estado de shock y vamos a tener una ventana de oportunidad antes de un daño fisiológico irreversible por hipotermia y coagulopatía de 60 a 90 minutos. Es importante tener en cuenta que el tiempo que tenemos debe ser adecuadamente utilizado. Es causada por la reducción en la generación de calor celular secundaria a la hipoperfusión tisular severa y esto va a aumentar el riesgo de arritmias cardíacas, la disminución del gasto cardíaco y alteración en la curva de disociación de la hemoglobina oxígeno. Nos va a generar una inhibición de la actividad enzimática y esto lo que nos va a hacer es que el efecto del frío va a prolongar el PT y el PTT. Entonces, al prolongarse los tiempos de coagulación, va a reducir la activación plaquetaria a temperaturas inferiores a 34 grados centígrados, va a reducir la concentración del fibrinógeno, el recuento de plaquetas también se reduce por secuestro de plaquetas en el hígado y en el vaso, va a generar una disminución en la función de factores de la coagulación 11 y 12, más o menos cuando estamos a pacientes, tenemos a los pacientes en 35 grados centígrados, y va a generar una exposición de la cavidad abdominal abierta durante periodos quirúrgicos prolongados. Vamos con la siguiente, con la siguiente causa de la tríada traumática de la muerte, y es la acidosis metabólica. Entonces, con respecto a la acidosis metabólica, que es importante tener en cuenta que la hipoperfusión prolongada va a provocarnos hipoxia y esto lo que va a generar es un metabolismo celular en estado anaeróbico y nos va a bloquear el funcionamiento normal del sistema celular mitocondrial. Esto va a generar una acumulación de piruvato que lo que va a hacer es aumentar la producción de lactato, va a disminuir el aclaramiento del lactato y con esto se va a aumentar el lactato, va a haber una caída del pH intracelular y extracelular y va a haber una falla hemodinámica. La disfunción de las enzimas del sistema de coagulación y la inactivación de los factores de coagulación nos va a generar en la función cardiovascular un aumento de calcio intracelular y va a alterar la unión de la troponina C afectando la contracción. Y finalmente nos vamos con la coagulopatía, que es el último lugar al que queremos llegar. Entonces, la reanimación basada en cristaloides va a conducir dilución de los factores de coagulación y va a generar ¿qué? Una coagulopatía por dilución, que es algo que deberíamos evitar siempre. La coagulopatía traumática aguda va a ser una combinación de trauma tisular y de hipoperfusión sistémica, que es todo lo que ya hemos hablado anteriormente, y esto nos va a generar una anticoagulación global e hiperfibrinolisis. ¿Y esto qué va a pasar? Que vamos a tener una hipoperfusión tisular sostenida que nos va a generar concentraciones elevadas de trombomodulina. ¿Por qué? Por el daño endotelial y va a hacer una activación excesiva de proteína C, que es un procoagulante y un anticoagulante. Nos va a convertir un procoagulante a anticoagulante. ¿Cómo va a ser la reanimación inicial que vamos a tener en estos pacientes? Entonces, vamos a tener pacientes que van a tener diaforesis, aumento del llenado capilar, extremidades frías, taquipnea, taquicardia, hipotensión y alteración en estado de conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Que los pacientes con taquicardia y hipotensión van a tener una pérdida de sangre considerable y lo que vamos a hacer es una administración de cristaloides en bolos de 500 cc hasta que mejoren los signos y síntomas. Que es fundamental cuando tenemos una paciente con una hemorragia posparto, sacar el índice de choque. ¿Qué es el índice de choque? Es un parámetro que sacamos con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Se divide la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Inmediatamente activamos el código rojo a los 15 minutos, a los 30 minutos y a las 24 horas. Y la idea es que cuando hay valores superiores a 0,9 es una alerta. Siempre tenemos que tener en cuenta que esa es una alerta. Va a estar directamente relacionado con la necesidad de transfusión masiva y de hemoderivados y el desarrollo de coagulopatía. Y en el artículo hablan de algo que nosotros usualmente, bueno, no sé, no lo hemos escuchado muy frecuentemente, y es el delta del índice de choque, que es la diferencia entre el pico del índice de choque y el índice de choque del último control o ingreso.
Lo que pasa es que para tener en cuenta eso tendríamos que sacar el índice de choque apenas la paciente esté o en control prenatal, el último control prenatal, o en urgencias antes de iniciar su trabajo de parto, que es lo que nos haría un poquito complicado, pero ellos lo mencionan que el delta del índice de choque va a ser un predictor de hemorragia posparto, transfusión y necesidad de intervención quirúrgica. Que es fundamental, espérenme, les muestro por acá el traje antichoque, y es las prendas antichoque no neumáticas. Nosotros en Colombia tenemos el traje antichoque, no sé si en México lo tienen, que es un traje que se les pone a los pacientes, que lo que va a hacer es reducir el sangrado y aumentar la perfusión a órganos centrales y aumenta el tiempo de supervivencia. Por ejemplo, este traje antichoque es fundamental cuando hay lugares en donde no tenemos disponibilidad de UCI, no tenemos disponibilidad de salas de cirugía, digamos que los recursos son mínimos porque son centros de salud que no son de alta complejidad, se pone el traje antichoque y se va a una ambulancia. Esto lo que va a hacer es aumentar el tiempo de supervivencia de las pacientes. Mejora parámetros como el índice de choque, el aclaramiento del lactato y disminuye el requerimiento de transfusiones de sangre. Permite realizar procedimientos quirúrgicos sin necesidad de retirarlo, ya que como ven aquí tiene números, se pone en orden, pero simplemente se saca esta parte del abdomen y las piernas pueden seguir con el traje antichoque sin afectar en ningún momento el manejo quirúrgico. Con respecto a la reanimación hipotensiva, tener en cuenta que la presión arterial más baja hasta que se realice la hemostasia definitiva para promover una adecuada perfusión tisular y una hemostasia, evitando un mayor empeoramiento de la coagulopatía a la que podemos llegar. Pequeños volúmenes de cristaloides no crean coagulopatía por dilución y que una presión arterial más baja es menos probable que rompa fragmentos de coágulos ya formados. ¿Qué es importante tener en cuenta con esto? Y es, si la paciente está perdiendo sangre, ¿qué tenemos que darle? Sangre. O sea, tenemos que tener lo que les hablaba al comienzo, que es fundamental, y es, si la paciente está perdiendo sangre, tengo un grado de choque moderado o severo, no voy a generar ese volumen con líquido que no sea diferente a sangre. No puedo hemodiluir más a la paciente porque eso fácilmente me va a llevar a una coagulopatía y a veces hay coagulopatías que son irreversibles. Entonces, tener en cuenta que dependiendo del grado de choque que tenga mi paciente, si veo que necesito sangre, lo que está perdiendo sangre, lo que le voy a poner es sangre. Los grandes volúmenes de líquido inician dilución de los factores de coagulación, que es lo que acabo de mencionarles, que los va a generar la coagulopatía, y la hipoperfusión se puede tolerar por periodos cortos de tiempo y puede disminuir el volumen de la hemorragia global. Entonces, ¿qué es importante? La administración de líquidos más baja va a ser menos signos de shock y menos transfusión, más líquidos, menor fibrinógeno, hemoglobina, hematocrito y plaquetas, y va a generar lo que habíamos mencionado, tiempos de coagulación más prolongados. La reanimación con 4 litros de líquidos va a ser una hemorragia posterior y más resultados adversos. Entonces, si yo sé que la paciente está perdiendo líquido, vuelvo y les repito, está perdiendo sangre, le doy sangre, le pongo sangre. ¿Por qué? Pues porque es lo que está perdiendo. No está perdiendo solución salina, no está perdiendo lactato, está perdiendo hemoglobina. Que es importante tener en cuenta que el glucocálice endotelial es el complejo de proteoglicanos, glicosaminoglicanos y proteínas plasmáticas esenciales para mantener el equilibrio osmótico y la integridad del endotelio. En el shock hemorrágico se va a volver más delgado con mayor cantidad de cristaloides y va a generarnos una mayor extravasación de líquidos y depresión general del volumen que nos va a llevar posteriormente ¿a qué? A la coagulopatía generada por dilución. Administración excesiva de cristaloides nos va a generar una disfunción cardíaca. ¿Por qué? Pues porque solo estamos poniendo cristaloides y no es lo que netamente necesita la paciente en este contexto. Entonces, ¿cuáles van a ser los protocolos de transfusión masiva y reanimación hemostática? Entonces, transfusión masiva. En el artículo se habla de 4 unidades de glóbulos rojos, 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Reemplazo de volumen sanguíneo total dentro de las 24 horas, reemplazo del 50% de volumen sanguíneo dentro de las 3 horas y utilización temprana de hemoderivados, limitando la reanimación de cristaloides, va a minimizar la dilución de los factores de coagulación y la formación de un tercer espacio. Entonces, tener en cuenta que los pacientes se considera transfusión masiva cualquiera de estos parámetros y tenemos que tener en cuenta que pues, igualmente es una paciente que puede generar una CID.
Proporcionar de plaquetas con plasma fresco, congelado y crío confiere una ventaja en la supervivencia del paciente, que la administración temprana de plasma, es decir, en las primeras 3 horas o en las primeras de 3 a 6 horas después de los glóbulos rojos, va a disminuir la mortalidad de 24 horas y a los 30 días, es decir, lo que hablamos de la transfusión masiva. Si yo ya sé que le estoy poniendo más de 2 unidades de glóbulos rojos y yo ya sé que la paciente está perdiendo más de 1500 cc, no podemos tener miedo de ponerle plasma a esta paciente. ¿Por qué? Porque es lo que necesita. ¿Listo? Esto es lo que necesita esta paciente en este momento y lo que va a hacer es que nos va a disminuir la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días posteriores del suceso. El fibrinógeno es el primer factor de coagulación de disminuir sus concentraciones. Valores pueden estar menores a 200 miligramos sobre decilitro y esa es una indicación de transfusión. Una unidad de plaquetas aumenta más o menos de 5.000 a 10.000 milímetros cúbicos y una unidad de plasma fresca congelado contiene todos los factores de coagulación y 2 gramos de fibrinógeno por cada 1000 cc de plasma fresca congelado. ¿Y esto qué es lo que nos va a hacer? Que nos va a aumentar el fibrinógeno sérico 10 miligramos sobre decilitro, que es importante tenerlo en cuenta. Agentes antifibrinolíticos, tener en cuenta el ácido tranexámico siempre se debería utilizar en cualquiera de los contextos. No lo mencioné antes, les dije que se los mencionaba ahora y es fundamental administrar a los pacientes 1 gramo durante 10 minutos y luego 1 gramo adicional durante 8 horas. Es seguro, efectivo, económico y crucial en el manejo de la hemorragia posparto y su uso puede reducir la transfusión de hemoderivados. Tener en cuenta que es fundamental en los lugares donde tengamos la oportunidad de hacerlo, poder realizar un tromboelastograma. ¿Para qué? Para distinguir entre una causa quirúrgica de sangrado o una coagulopatía, que el diagnóstico del tipo específico de la alteración coagulopática nos va a orientar sobre la elección del tratamiento hemostático, va a reducir el uso de hemoderivados, menos transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas, por ejemplo, menor sangrado, reintervención y complicaciones, menor incidencia de histerectomía puerperal e ingreso a UCI posoperatorio y mejora los resultados clínicos y menor costo por decisiones eficientes en transfusiones. Entonces, si lo tenemos la posibilidad de poder realizar el tromboelastograma, hagámoslo. Cirugía de control de daños, la decisión debe tomarse lo antes posible, es decir, yo tengo una paciente con hipotonía uterina que ya le puse medicamentos, que le puse el balón y a pesar de eso sigue con hipotonía uterina. La idea no es esperar más, no es esperar que la paciente siga sangrando, sino que tengo que llevarla a hacer histerectomía. Es el momento para llevarla y no debo hacer, no debo esperar demasiado tiempo porque entre mayor tiempo, mayor riesgo de morbimortalidad a corto plazo. El criterio clínico va a ser presión arterial sistólica menor a 70 o temperatura menor a 34 grados centímetros, eh, a 34 grados Celsius, perdón, o un pH menor a 7.1. El tiempo quirúrgico va a ser determinante en la supervivencia de la paciente. Lo que les digo, la idea es que sea inferior a 90 minutos. El control de hemorragia de la cavidad pélvica, si yo veo que no puedo hacer un control de hemorragia, que veo con una paciente que está sangrando demasiado, le pongo un taponamiento que usualmente debería ser de 7 a 10 compresas. No se requiere uso de antibióticos a menos que el eje de taponamiento en ese caso sí se debería utilizar. Y esto no menciona que obviamente el tratamiento, el antibiótico que se pone prequirúrgico siempre también se debe colocar, sino que lo que ellos mencionan es si yo hago la histerectomía y sale histerectomía, no requiere uso de antibióticos posterior a eso. En los casos, excepto en los que tengo taponamiento con compresas o la profilaxis antibiótica prequirúrgica. Y finalmente, pues tener en cuenta que cuando hay una complicación va a haber un aumento en la presión intraabdominal y esto que nos puede generar un síndrome compartimental abdominal, disminución del retorno venoso de la vena cava inferior y disminución del gasto cardíaco y la perfusión renal. Y que si dejo a la paciente abierta, es decir, la dejo con compresas, con un abdomen abierto, con una bolsa de Bogotá o lo que sea que estoy utilizando, tener en cuenta que el cierre se debería realizar en las 48 horas siguientes. Si a pesar de esto veo que no me funciona, pues ver si tengo que hacer algún otro manejo adicional, como una embolización de las hipogástricas o que tengo que realizar en ese caso. Y finalmente aquí les dejo esta imagen que me gustó mucho del artículo, que es cuando tenemos una hemorragia obstétrica,
masiva. Entonces, activamos el código rojo, identificamos el grado de choque y identificamos el origen, es decir, cuál de las cuatro T's es la que en este momento está afectándome, si es tono, tejido, trauma o trombina. Tener en cuenta que como tengo el ácido láctico, si está mayor a 2, si hay una coagulopatía clínica, es decir, además si tengo hipotermia menor a 35 grados centígrados y si tengo acidosis y si tengo una base de exceso menor a 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es activar mi equipo de código rojo para el empaquetamiento, por ejemplo, tener en cuenta que voy a requerir unidad de cuidado intensivo y anestesiología y y activación del el banco de, de sangre para la transfusión masiva. Y tener en cuenta, pues, si tengo que hacer un empaquetamiento abdominal, restricción de líquidos y reanimación con volúmenes bajos, una resucitación hemostática y unidad de cuidados intensivos en donde se va a realizar la reanimación. Y como conclusiones de esta charla, pues principalmente identificar las mujeres con morbilidad materna extrema, que tengan riesgo de morbilidad materna extrema, que tengan antecedentes de ya una hemorragia obstétrica en un anterior parto. Son pacientes que me tienen que activar la alerta y decir como, ok, esta paciente tengo que ponerle más cuidado que a las otras. ¿Por qué? Porque tengo mayor riesgo de presentar una complicación con ella. Disminuir siempre la hipotermia en las pacientes es fundamental. No hemodiluir, si necesita sangre, ponerle sangre. Identificar cuál es la causa, cuáles son las cuatro test que estoy haciendo, porque yo puedo estar poniéndole sangre a la paciente, pero si tiene un trauma y yo no lo suturo, pues va a seguir sangrando hasta que yo no mejore esa causa. Tener en cuenta cuáles son los medicamentos de primera línea, utilizar la oxitocina, la ergometrina, si es el caso que no tiene hipertensión, y por supuesto el ácido tranexámico, la transfusión prioritaria, comunicarme con el banco de sangre para poder transfundirla y tener en cuenta que cuando necesito cirugía sea menor a 90 minutos para que la paciente pues esté adecuadamente. Y por supuesto interconsultar a la unidad de cuidado intensivo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto nuevamente poder compartir esto con ustedes. Estas son mis redes por si desean seguirme. Estoy a su disposición a cualquier pregunta, cualquier duda. Estoy súper pendiente de lo que necesitan, de lo que yo pueda apoyarlos. Y espero que tengan un muy feliz día y sean muy felices. Gracias.